Meta AI is the personal AI to help you with whatever you need. Plus, it meets you where you are. Not only is Meta AI now an app, but it's also on the apps you already know and love: Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger. Plus the Ray-Ban Meta glasses. It's easy to access wherever you are. So whether you're talking or texting, Meta AI is convenient to use throughout your day. Experience our newest AI that's tailored to you by downloading the Meta AI app. Try the Meta AI app today on the Apple App Store and Google Play. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. De que ponemos una parte del hueso o del cabello o del cuerpo de nuestros familiares fallecidos dentro de esos muñecos. Era una silueta negra y me agarraba y yo me quería mover y no podía. Y yo rezaba y rezaba y rezaba y rezaba, pero no se iba, no me soltaba. Eso que viste son los demonios de mi religión. Mi esposo y yo somos de la religión Yoruba y Palo Mayombe, y en Mérida hay un hospital que es el hospital de los 500 abortos. Es puro ritual satánico. En Catemaco, 8 de cada 10 personas o creen en la muerte o creen en el diablo. Tiene un Lucifer de 3 metros, donde él hace pues sus cultos, y tiene aparte una cruz invertida donde hacen los sacrificios. Empiezo a escuchar murmullos, como voces de lenguas africanas, y yo desde los 6 a los 12 soñaba mucho la manera en la cual yo moría. Te juro por Dios, le digo que había una mujer sentada en el asiento del copiloto. Pues resulta que en esa casa vivió un brujo que hacía brujería negra. Yo vi literal, cómo voló una silla de un extremo de la casa a otro extremo. O sea, eso que pasa en las películas como del Conjuro y todo, que tuve invitados muy impactantes, entre ellos una sacerdotisa satánica que definitivamente dejó cosas fuertes en el estudio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio del podcast Crónicas de lo Inexplicable. Mi nombre es Judith Trahan. Prepárense porque el día de hoy el episodio va a estar muy intenso. Tengo a un invitado muy especial. Él es creador de contenido. Hoy nos adentraremos a el lado oculto de Antonio del Castillo. Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás? Primero que nada, quiero agradecerte por tu tiempo al aceptar mi invitación. Estoy muy emocionada, estoy nerviosa y quiero, por favor, que empecemos presentándote. Si puedes, por favor, decirnos tu nombre, a qué te dedicas. Yo sé que tienes el canal en YouTube, tienes más de 5,000 suscriptores y tienes muchísimo contenido ahí muy interesante. Dinos tus redes sociales para que la audiencia te empiece a ubicar, si es que no te han ubicado todavía, y vayan y chequen tu canal. Hola, pues antes que nada, Judith, quiero agradecerte por la invitación. Para mí es un placer, de verdad es que me gusta mucho igual tu contenido. Estoy muy feliz, al igual que tú, de poder estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Es un placer. Pues como bien mencionaste al principio, mi nombre es Antonio del Castillo. Soy anfitrión de un podcast que se llama El Lado Oculto. Así estamos en todas las plataformas: Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Y pues soy abogado de profesión, pero amante del tema paranormal. Y esto lo saco a colación porque yo desde muy pequeño viví bastantes sucesos paranormales que a lo largo de esta entrevista te voy a platicar. Sin embargo, al empezar a estudiar pues una profesión, una licenciatura, surge ese tabú, ¿no? De qué van a pensar de un profesionista hablando de brujería, del tema paranormal. Y muchas veces quise olvidarlo, quise dejarlo pasar, ocultarlo por el qué dirán. Hasta que ya siendo un profesionista,
empiezo a tener otras experiencias ya un poquito más fuertes, paranormales, y así es como surge este paradigma, esa incógnita, esa duda de empezar a entrevistar a otras personas para saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y pues afortunadamente llevamos un año con el canal de Lado Oculto. La verdad es que, pues bueno, los que conocen el canal, estuvimos fuera de redes como 3 meses por cuestiones igual, pues de cambio de estudio, de trabajo, algunas cuestiones igual personales que también ahorita te voy a platicar. Ok. Le frenamos como 3 meses, pero pues ya estamos de vuelta, felices, contentos y muy entusiasmados para todo lo que se venga, Judith. No, pues qué bueno, Antonio. Yo estuve por ahí viendo algunos de tus videos. Me gusta cuando invito a alguien, ¿verdad?, a colaborar con mi podcast, para mi podcast. Pues me gusta empezar a investigar un poquito acerca del contenido que hacen. Y bueno, me pareció bastante interesante. De hecho, pues ya te había visto yo y ya quería yo, pues enviarte un mensajito para pedirte que si podías colaborar para mi podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta plática que creo que va a ser muy interesante. Yo, al igual que tú, soy amante de estos temas. Me encanta lo paranormal, todas las películas, todos los documentales, todas las pláticas es acerca de cosas inexplicables. Mi podcast, yo abarco un poquito temas, sí, paranormales, sobrenaturales. También muchos de ellos son cosas que no tienen lógica, que no tienen explicación. Entonces, bueno, vamos a empezar con tus historias y les quiero yo decir a la audiencia, vamos a empezar con las historias, vamos a ir de menos a más para que se empiece a poner interesante la plática y pues que la gente se quede al final para que escuchen aquella historia. No sé, mandaste un mensajito en el grupo de WhatsApp diciendo que habías grabado sobre un exorcismo a las 2, 3 de la mañana y me quedé, ¿qué habrá pasado? Entonces tenemos muchísima curiosidad por que nos compartas esas historias, pero empecemos, Antonio, con tu historia. Dices que tú has experimentado muchos fenómenos paranormales, sobrenaturales. Platícanos cuál fue el primero de ellos, qué edad tú tenías y cómo fue que tú catalogaste o te diste cuenta que era algo pues que no podías explicar. Muy buena pregunta, Judith. Mira, a la edad de 6, 7 años, mis padres se separan. Mi mamá es de profesión odontóloga y en esa búsqueda de a lo mejor un refugio, un consuelo de ese duelo que mi madre estaba pasando por esa ruptura sentimental, por esa traición hasta cierto punto como ella lo veía, ¿no? Porque pues fue a causa de una infidelidad y todo eso. Mi madre pues decide irse, bueno, más bien decide llevarnos a vivir a un pueblo que para tu audiencia pues un servidor vive aquí en Mérida, Yucatán, y nos vamos a vivir a un pueblo que está a 2 horas de aquí. Cuando nos vamos a vivir, mi madre, yo siempre lo he comentado, a lo mejor en ese inter de buscar pues no sé, una casa que estuviese acorde a sus posibilidades económicas, porque estaba empezando de cero, ella dejó de trabajar durante su matrimonio, que estuviera cerca de gente que ella conociera, y por muchos factores más, todo se fue dando para rentar la única casa que había en ese momento disponible en el pueblo, ¿no? Entonces, desde ahí ya dices, como, ¿por qué solo esta está disponible, no? ¿Por qué nadie la renta? Bueno, pues resulta que en esa casa yo empiezo a tener mis primeras experiencias paranormales. En esa casa, en el centro de la casa, había 12 ladrillos hundidos de tal forma que, valga la redundancia, formaban un rectángulo que pues se podría dar a entender que la forma que tenía ese rectángulo pues pudiese haber sido, no sé, algún cofre, algún ataúd, porque tenía exactamente el tamaño de un cofre grande. Yo desde pequeño siempre he sido curioso y yo siempre le decía a mi mamá, vamos a romper los ladrillos, vamos a ver qué hay. Pero
en los pueblos se cree mucho en la brujería. Entonces, la gente de ahí decía que no lo hagamos porque puedes cargar un trabajo de brujería, como ahí le dicen, un aire malo, ¿no? Y nunca quisimos, además de que pues la casa era rentada, no íbamos a dañar tampoco los ladrillos. Oye, Antonio, antes, sí. perdón que te interrumpa, cuando dices en el centro de la casa, ¿en el patio o dónde era donde estaba? En el patio. En la sala de la casa. En la sala, ok. Y entonces en esa casa se empezaban a vivir experiencias bastante fuertes que iban de menos a más. O sea, esto fue escalando. Al principio, yo tengo un hermano mayor, nos llevamos 2 años y medio, y a veces estábamos acostados viendo la televisión y sentíamos como alguien venía y se acostaba en la cama y la cama se hundía. O luego nos cambiaban los canales de la televisión, nos apagaban las luces. Y eso es lo más tranquilo. Ya después, como te comenté al principio, mi madre es odontóloga, es dentista de profesión. Entonces, en esa casa, una de las razones igual por las cuales mi madre decide rentar esa casa es porque se adecuaba a sus necesidades como profesionista, ¿no? Tenía un cuarto independiente, el cual colindaba con el garage o el frente de la casa, y ella puso su consultorio y su sala de espera, a tal manera que la gente llegaba, tenía recibidor y podían pasar al cuarto independiente de la casa para que mi mamá pues los atendiera. Entonces en el pueblo pues todo el mundo se conoce, hacen amistad, y mi mamá pues ya tenía su cartera de pacientes. Llega una vez, en una ocasión, una paciente, y nosotros estábamos jugando en la esquina de la cuadra con unos vecinos y empieza a llover. Entonces mi madre le dice a la paciente: no seas malita, ¿me puedes esperar tantito? Solo voy a buscar a mis hijos porque va a empezar a llover y regreso. Sí, doctora, sin problema. Entonces mi madre cuenta que va por nosotros, y cuando regresamos, porque eso hasta yo me acuerdo haberlo escuchado, la paciente le dice: doctora, qué pena con usted, fíjese que quería yo entrar a meter la ropa, pero me dio mucha pena porque vi a su esposo sentado en la sala. ¿Qué iba a pensar el señor? Mi madre se queda así, pues, si soy madre soltera, ¿no? O sea, qué hombre o qué esposo está en la sala, ¿no? Fue, ya sé. Y eso fue, como te dije, de menos a más, ¿no? Fue escalando. Ya después, en una ocasión, en esa misma casa, yo recuerdo que se fue la luz, mi madre se estaba bañando, y yo vi literal, cómo voló una silla de un extremo de la casa a otro extremo. O sea, eso que pasa en las películas, como del Conjuro y todo, la gente pensaría que no sucede, que lo exageran por ser película, y muchas veces sí, pero yo literal sí vi ese fenómeno de volar una silla de un extremo a otro. Recuerdo que grité, recuerdo que me moría de miedo. Mi madre sale, y como éramos pequeños, ella siempre trataba de darnos una explicación de que, pues, no nos asustemos, de que a lo mejor era producto de nuestra imaginación. Ya después, en las noches, nosotros escuchábamos lamentos, llorar a un hombre y llorar a una niña. Mi madre, ya con todo eso, empieza a buscar otras opciones para cambiarnos de casa, y las últimas semanas, lo que fue el acabose y lo que hizo que mi madre ya decida perder hasta su depósito y todo, fue que en una ocasión mi madre se encontraba durmiendo, y de repente ella pega el grito, despierta, prende las luces, y ella dice: algo me rasguñó. Empezamos a buscar nosotros en la casa si había entrado algún animal, algún zorro o algo, un gato, y no había nada, y mi madre tenía toda la pierna pues ya arañada. Ay, Dios. Ella va con el padre, el párroco de ahí del pueblo, y el padre le dice que nos teníamos que quitar de manera urgente de allí porque pues esto ya había escalado a tal manera de que ya estaba haciendo un daño físico. Wow. Judith, no te voy a mentir, han pasado 12 años y esa casa hasta el día de hoy nadie la habita. Veo una sombra negra como de 2 metros
completamente negra. No se le veían los ojos, no se le veía nada. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que olía delicioso. Olía a perfume de millonario. Un perfume que si yo lo oliera el día de hoy, me lo compro. La gente la renta y es un super negocio para el dueño, ¿no? Porque la rentan y pagan todo y no hacen más de un mes y se salen. De hecho, tengo pensado ir a grabar ahí. Válgame Dios. Oye, Antonio, ¿y de casualidad sabes la historia de qué fue lo que pasó ahí? A ver, Sí, qué bueno que preguntas, se me estaba pasando. Ya después, empezando a indagar cuando nos quitamos de allí, y ya yo ahorita con el podcast he estado investigando, pues resulta que en esa casa vivió un brujo que hacía brujería negra, o sea, hacía magia negra. Yo me puse unas máscaras ritualizadas por satanistas sin saber. Wow. Pues Entonces, bien fuerte actividad, muy, muy pesada, muy pues oscura. Sí, entonces esa casa hasta el día de hoy sigue infestada de actividad paranormal, porque eso es importante. Me gusta, siempre que cuento esta historia, me gusta aclararlo, ¿no? Porque mucha gente dice, una casa embrujada. No existe el término como tal de casa embrujada. O sea, lo correcto es una casa infestada de actividad paranormal por haberse llevado a cabo pues temas de brujería, ¿no? Entonces, esa casa está infestada de actividad paranormal. Ahí vivió una persona que realizaba trabajos de brujería y la persona que vio a aquella paciente, pues era ese brujo que estaba sentado en la sala. Era lo que te iba a preguntar, si ese hombre que la paciente de tu mamá vio habría sido, pues, esta Sí, porque persona. coincide con las descripciones de las personas que conocieron a ese brujo. ¿Y hace cuánto pasó esto, Antonio? ¿Sabes tú más Ya o menos? tiene como 17 años. Wow. Y bueno, el dueño, ay, no sé qué está pasando aquí porque me aparece eso. El dueño obviamente debe saber la historia, puesto que tú mismo acabas de decir que la gente no dura viviendo ahí, obviamente por tanta actividad. ¿Por qué no hace algo como para tratar de, pues ahora sí, una limpia, un exorcismo, no sé, algo para deshacerse de esa infestación ahí? Claro, sí, desconozco, te mentiría a ti y a tu audiencia si te digo que no han hecho algo. Hace poco fui porque te comentaba que quiero grabar y vi que ya la pintaron, ya la dejaron más bonita porque estuvo abandonada mucho tiempo, entonces desconozco si ya hicieron algo, pero durante muchos años yo recuerdo que pasaba y esa casa nadie la habitaba. Había una actividad muy fuerte, Muy muy fuerte. fuerte. Sí. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes ahí, Antonio? Como un año. Como un Como año. un año, Híjole, sí. pues sí fue bastante. Y ustedes nunca, así como el ataque que tu mamá sufrió, nunca les pasó nada a ti y a tu hermano. Yo recuerdo que lo que sí nos tocó ver muchas veces era cómo picaban los balones de fútbol, de básquetbol. O sea, sí, a veces estábamos acostados y como que alguien estuviese jugando con los balones. Con los balones. Nunca nos atacaron, sí nos apagaban la tele, aporreaban las puertas, nos cambiaban los canales de la televisión, todo eso sí nos tocó presenciar. Wow. Oye, híjole. Bueno, qué interesante toda esa información. ¿Por qué? ¿Cuál sería ahora sí que tú quieres ir ahí, quieres filmar? ¿Qué quisieras capturar? ¿Algún EVP? ¿Algún video? ¿Tienes la curiosidad? Platícanos. Sí, mira, qué buena pregunta. Fíjate que, pues como te mencioné, ¿no? Al adentrarme más ya al mundo de lo paranormal, porque tengo que ser muy sincero, hasta cierto punto, cuando yo empiezo todo esto, a pesar de mis experiencias, yo tenía ese grado de escepticismo, que hasta la fecha todavía me queda un poco de escepticismo, porque también lo he dicho, existe mucha charlatanería, esa es la realidad. Sí. Pero también le puedo asegurar a tu audiencia que existe el fenómeno paranormal. O sea, esto no está en duda.
ya como profesionista lo viví fuertísimo, que también eso lo voy a dejar para el final. Sí, claro. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué me gustaría grabar? Pues yo creo que sí, alguna manifestación, ¿no? O sea, si vivió el brujo y en su momento se presentaba, pues poder grabar esa entidad, ¿no? Sería interesante. Sería interesante. Platícanos, bueno, ¿esta sería tu primera exploración o ya has hecho anteriormente alguna exploración? He hecho bastantes, ya adentrándome ahora sí que a lo del podcast, ¿no? Después de esta, tuve otra experiencia que también es muy fuerte, pero yo creo que esa igual te la dejo para el final, Ok. que fue muchísimo antes de todo esto del podcast, Ok. pero voy a contestar tu pregunta. Sí, cuando empieza el lado oculto, que cómo surge el podcast. Bueno, pues la verdad es que yo nunca pensé adentrarme al fenómeno paranormal. Siempre he sido amante, siempre he tenido esa facilidad de poder presenciarlo, de poder ir a algún lugar, sentir esa energía, esa vibra. Inclusive aquí en el estudio, como bien mencionaste, me han pasado cosas fuertes. Yo me cambié del otro estudio porque tuve invitados muy impactantes, entre ellos una sacerdotisa satánica que definitivamente dejó cosas fuertes en el estudio. Me paso a este nuevo y también desde que yo entre y sienta esa carga es porque algo va a pasar, ¿no? Entonces tengo como que esa facilidad de darme cuenta, pero yo no pensaba en dedicarme a un podcast de temas paranormales. La realidad es que como abogado penalista, mi idea principal era entrevistar a gente dentro de las cárceles. Lamentablemente, cuando yo solicito el permiso, pues sabemos que existe mucha corrupción dentro de las mismas penitenciarías, ¿no? Entonces no me dan el permiso y yo digo, pues es que yo quiero llevar un mensaje. A mí siempre me ha gustado esto pues de las cámaras. Yo he dado conferencias, he dado cursos de derecho, pero quiero hacer algo que me desestrese de todo ese mundo, ¿no? Sí, claro. Y en la oficina llegó una persona que es la primera invitada del podcast, que es una medium. Y ella me dijo, abogado, ¿le puedo comentar algo? Sí. Detrás de usted hay una persona parada. Y yo, Y me dice, no, de verdad, me dice, y me dice que se llama tal y tal y tal. O sea, me dijo el nombre de mi abuelita. ¿En serio? Y Sí, no te conocía a ella, o sea, no no me sabía conocía. No, no, no. tus... Y ya eso me impactó y le dije, disculpe, ¿le puedo hacer una entrevista para mi canal? O sea, yo ni tenía el canal, ya sabes, tenía la idea. Y me dijo que sí. Entonces lanzo la primera entrevista y fue un boom que a la gente le gustó mucho. Y dije, pues me gusta el fenómeno paranormal, pues vamos a seguir haciendo esto. Ahorita es que ya empecé a implementar el fenómeno también del crimen, de todo esto, porque me lo han pedido. Pero el fenómeno paranormal es muy interesante y algo que me llama mucho la atención. Entonces así surge el lado oculto, pero muchísimo antes de esto, pues yo había tenido otras experiencias. Cuando creo el lado oculto, me empiezan a invitar a exploraciones y he acudido a varias, entre ellas he acudido a cementerios, que si a mí me preguntas cuáles son los lugares más cargados de energía, wow, yo creo que sí, te diría que los cementerios. En el cementerio sí se siente algo muy fuerte. Hay un episodio en mi canal que se llama Secretos de un cementerio, en el cual nosotros nos vamos al final del cementerio y ya no pudimos seguir grabando. O sea, el camarógrafo me dice, ya no puedo, me siento mal. Y sí se sentía el ambiente pesado. También en la Cueva del Diablo, en Catemaco, Veracruz, sí se siente el ambiente muy pesado, muy, muy pesado. Entonces sí he hecho bastantes exploraciones. Híjole, tengo muchas preguntas, Antonio. A ver, bueno, tú inicias con esta casa infestada cuando eras niño. Tú y tu hermano y tu mamá obviamente experimentaron cosas ahí. ¿Tú te consideras que tú tienes una percepción extrasensorial o puedes detectar ciertas energías? Esta casa, digámoslo, fue algo, pues,
no extraordinario, sino específicamente ahí había algo. Entonces, ustedes tres lo percibieron. Pero mi pregunta hacia ti es si tú vas a diferentes lugares, puedes captar esas energías. O sea, tienes esa percepción, así se le llama, percepción extrasensorial. Mi hijo la tiene, de llegar y decir, aquí está pasando algo, siento, o tú cómo te catalogas, ¿tú crees que tienes esa percepción? Sí, definitivamente. Qué buena pregunta. La verdad es que me encantan tus preguntas. Sí, sí, definitivamente sí la tengo. Inclusive a mí me da hasta miedo muchas veces porque me avisan cuando algo va a pasar. Yo como abogados viajo mucho. Ahorita ya no tanto, pero antes viajaba mucho. Y habían días en los que algo me decía que no salga de viaje, que no saliera a carretera. Y los días en los cuales yo no salía a carretera habían accidentes. Wow. Yo me he accidentado y siempre lo he dicho antes de que yo me accidente, o me tocan la ventana del carro o me tocan el hombro, como que algo hace que yo me mueva del lugar del accidente. ¿En serio? Entonces, te voy a platicar algo, Judith, que esto no lo he platicado con nadie para darte la exclusiva. Muchas gracias. A ver. Y esto es algo muy, muy interesante, que yo igual ya vi tu contenido y es un tema que creo que eres la indicada para platicarlo. ¿Tú crees en las vidas pasadas? Yo sí Ok. creo. Ahorita te Ok. platico algo rápido de mí, porque yo tengo esa teoría. Pero adelante, tú Sí, sigue con ahí con te tu voy a relato. platicar algo. Yo desde los 6 a los 12 años era cuando yo tenía más activado, pues eso que dices, ¿no? Poder presenciar, poder sentir. eh, y yo desde los 6 a los 12 soñaba mucho la manera en la cual yo moría. Ay, Eh, y esto es de que yo me veía caminando en un laberinto, bueno, como en un callejón más bien, no un laberinto, un callejón, me veía caminando en un callejón y de repente un carro me daba alcance y me decía mi nombre. Obviamente en mi sueño pues yo escuchaba mi nombre actual, Antonio, o yo pienso que era ese. Entonces yo volteaba, veía una persona de tez morena que sacaba un arma, la detonaba, me pegaba en el pecho, caía y fallecía. Esto, Judith, yo lo soñé 6 años seguidos, desde mis 6 años hasta mis 12 años, que ya luego indagando, los 12 años aproximadamente es la edad en la cual pues se cierra ese tercer ojo muchas veces. Lo impresionante de todo esto, para darte la exclusiva, es que yo tengo una marca de nacimiento. ¿En dónde crees? En donde me pegaba la bala en mis sueños. ¿en serio? Wow. Dicen que puede ser la herida de mi muerte pasada. De tu muerte pasada. Fíjate que sí he escuchado varias personas hacer este tipo de comentarios. Grabé con Julián Sarmiento de Julián Misterio, le mando un saludo, y él platica precisamente de cómo en tu actual vida tú pudieras tener alguna cicatriz, algo que identifique cómo posiblemente tú hayas muerto en alguna de tus otras vidas, porque se supone que son varias vidas, ¿verdad? Bueno, no estoy segura, son teorías. Lo Claro. menciono nada más por lo que he escuchado, que la rueda del samsara. Yo sí creo en vidas pasadas. A mí me pasan, yo tengo sueños muy extraños. Yo siempre sueño que sé que es mi casa, pero no es mi casa, es otra casa diferente. Que yo sé que estoy con mi esposo, no es mi esposo. Bueno, de hecho, este esposo es mi segundo esposo. No es ni siquiera mi primer esposo, ni mi segundo esposo. Es un hombre totalmente, pues que nunca en la vida lo he visto.
y incluso me he soñado que hasta estoy embarazada o que tengo una niña, que tengo un niño. Son sueños muy confusos, muy extraños, pero cuando me despierto, recuerdo muchos detalles. Y fíjate que ahorita voy a contar algo, Antonio, si me permites, que Claro. me acabo de acordar. Ahorita que acabas de contar tú lo que tú soñaste y esa cicatriz, que comentas que como que te dan ciertas advertencias o ciertos, sí, señales de que aguas, algo puede pasar. Fíjate que yo soñé, ahorita como dices que en el sueño que te daban ese balazo, yo hace años, yo tenía de hecho eh, yo tuve un accidente de carro con mi primer esposo y mi hijo el mayor. Mi hijo en aquel entonces tenía como 5 años. Tuvimos un accidente feo y en aquel entonces mi esposo y yo nos pusieron collarín y yo traía eh, esguince y bueno, yo duré como casi 6 meses incapacitada. De hecho, hasta me querían operar. Fíjate que yo no había recordado que previamente a ese accidente yo tuve un sueño. Y ahorita me estoy acordando en este preciso momento. Es así como que de repente, cuando me platican algo o cuando vivo algo, recuerdo lo que soñé. Lo curioso es que este sueño fue hace muchísimos años. Yo en mi sueño soñaba que me atropellaban. Y haz de cuenta que en mi sueño era tan vívido, me dolía todo el cuerpo, me dolía, no me podía mover. O sea, desperté y yo decía, ¿por qué soñé esto? O sea, que hasta para levantarme de la cama me costó un chorro de trabajo, me dolía todo. Nunca, pues le di importancia, ¿verdad? De ese sueño que tuve, probablemente este accidente pasó como 6 meses después, porque yo me cambié de casa, entonces tengo muy presente el evento de cuando me cambié de casa. Entonces, fíjate, no lo había recordado y ahorita me estoy acordando de ese sueño que pudiera ser tipo como premonitorio, yo no sé. Me iban a operar, al fin no me operaron, pero volviendo al tema, sí creo en las vidas pasadas, sí creo que hay algo, sueño mucho, muchísimo, detalles súper tan vívidos y tan que cuando me despierto digo, caray, o sea, ese sueño, ¿qué significó? Entonces yo sí creo que probablemente yo esté soñando algo de mis otras vidas, yo no lo sé, pero bueno. Es muy interesante lo que estás platicando, ¿no? Porque fíjate que yo igual le he preguntado a personas que han sido disparadas y la sensación como me la describen es tal cual como yo la sentí. Entonces es tan real que es algo que pues no se puede explicar, ¿no? Y ahorita que comentaste lo de los déjà vus, yo igual tengo bastantes. De hecho, yo nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero a los 7 días de haber nacido, a mí me trae mi madre a Mérida, Yucatán. Cuando tengo 12 años, a mí me regresan, o sea, fuimos a pasear a Tuxtla Gutiérrez y yo, te lo juro, que conocía Tuxtla Gutiérrez, o sea, yo veía las calles, veía todo como si yo de verdad hubiese vivido toda mi vida allí. Entonces son cosas que... Sí, fíjate, súper interesante. Te iba a preguntar antes de que se me olvide. Ok, tú pasas tu niñez, como dices, de los 6 a los 12 años. Cuando tú ya eres un adulto, cuando dices que ya empiezas con tu profesión, igual me pasa a mí. Yo estudié ingeniería y haz de cuenta que yo cuestionaba demasiado. Hasta a la fecha cuestiono muchas cosas, pero cuestionaba muchísimas cosas que no me daban sentido, que Adán y Eva de una costilla, o sea, ¿cómo era posible? Sí, entonces me llegué a ser un poquito escéptica, o sea, siempre he creído en Dios, pero sí tenía muchas dudas, ¿no? Tú platícame en qué punto en tu vida tú te das cuenta que el fenómeno paranormal o sobrenatural existe, porque tú lo mencionaste ahorita. Tus vivencias
de niño de los 6 a los 12 años, después pasa el tiempo y tú tienes esta percepción extrasensorial. ¿Cuándo o qué evento fue el que tú experimentaste y tú dijiste, el fenómeno paranormal existe? Qué buena pregunta. A mis 17 años. ¿Sí? A mis 17 años yo tuve una novia. A mí me gusta mucho la música. Yo toco varios instrumentos, entre ellos la guitarra. Y en mi adolescencia yo tenía una banda de rock. Qué Y en padre. esa banda de rock, el que era mi vocalista, uno de mis mejores amigos hasta la fecha, Ever, que le mando un saludo, me invita a un campamento del templo. Yo no soy de la religión cristiana. Yo, como tú igual mencionaste, yo creo en Dios, pero siempre me he hecho muchas cuestiones, ¿no? O sea, muchos cuestionamientos, perdón. Entonces, creo en Dios, no creo en la religión, pero el que era el vocalista de mi banda, pues es de la religión cristiana. Él me invita, me dice que va a haber una semana de campamento en la cual va a haber concurso de bandas de rock. Y como todo chavo, pues se quiere dar a conocer, ¿no? Entonces yo decido ir. Y la que era mi novia en aquel entonces, pues no es de la religión cristiana. Entonces ella no va. Yo voy a ese campamento y en ese inter de esa semana yo cumplía un año de relación con la que era mi novia. El campamento se hace a las afueras del pueblo, porque en ese entonces yo vivía en el pueblo, en el mismo de la brujería. Y pues yo le digo a los administradores de ese campamento si a mí me permiten bajar al pueblo a llevarle un regalo a mi novia. Me dan la autorización, yo bajo al pueblo, le doy su regalo a mi novia, estoy un ratito con ella, en lo que empieza a llover en el pueblo, me despido de mi novia porque se va la luz, llego a mi casa y le digo a mi mamá, mami, ya me voy voy a regresar al campamento porque pues mañana temprano hay culto y a nosotros nos toca abrir. Entonces mi madre me dice, ¿por qué no te vas mañana temprano? Está lloviendo, es de noche, es peligroso, son más de las 11 de la noche. Y le digo, no, May, porque de verdad tengo que ir. Aparte, pues ya me estaban esperando por mis amigos ahí en el campamento, ¿no? Sí. Entonces mi madre me dice, si te vas a ir, no te vayas en mototaxi, vete en taxi. Porque en los pueblos existen los mototaxis y los autotaxis. Los mototaxis son motos que están diseñadas como para hacer esos servicios, transportar, ¿no? En aquel entonces, esto que te comento, pues yo tenía 17, ahorita voy a cumplir 31, tiene 14 años. En aquel entonces no había pues las aplicaciones de plataforma como hay hoy en día para pedir un servicio de taxi. Y los celulares pues sí tenían lamparita, pero pues no como las de ahorita, ¿no? Entonces mi madre, nosotros ya vivíamos en otra casa, no en donde se suscitó lo primero que te comenté. Mi madre me da una lámpara, agarro mi maletín, mi cepillo de dientes y todo, y empiezo a salir a buscar un taxi. Pues como por cuestión de magia, cuando yo voy saliendo, un taxi venía pasando. Entonces yo le hago la parada con la lámpara y desde el momento que yo afoco al taxi con la lámpara, veo que en el asiento del copiloto había una mujer sentada, una mujer de tez clara, cabello negro largo, muy guapa la señora, siempre lo he dicho. Y por ende me subo en la parte de atrás del taxi. Quiero hacer la aclaración para tu audiencia, porque en los pueblos es completamente normal que los taxis sean colectivos, porque la tarifa que cobran es muy baja. Entonces a mí se me hizo completamente normal que él esté llevando a alguien en el asiento del copiloto, además por la hora, porque era de noche y estaba lloviendo, dije a lo mejor pues ya va a terminar, es su esposa, ¿no? Me subo a la parte de atrás del taxi, me vengo mensajeando con mi amigo, avisándole que ya estaba yo yendo al campamento y con mi novia de aquel entonces, pero durante todo el camino yo con el rabillo del ojo le veía el hombro y el cabello a la mujer. Le pregunto al taxista, ¿cuánto me cobras por llevarme a San Manuel, que así se llama la hacienda? Y me dice, pues a partir de las 10 de la noche son 10 pesos, pero hasta San Manuel te voy a cobrar 15. Ah, ok. Y yo le pregunto, oye amigo, ahorita en que está lloviendo y es de noche,
¿no te da miedo manejar? Porque nosotros de por sí teníamos que pasar por el cementerio del pueblo para salir. Y le digo, ¿no te da miedo manejar? Ni siquiera sé por qué hice esa pregunta, Judith. Y él me dice, no, ya estoy acostumbrado. Pero la mujer se voltea y me pregunta, ¿por qué le tienes miedo a la oscuridad? Ay, Esa pregunta hasta el día de hoy todavía no se me olvida, ay, ¿no? Dios. Te mentiría si te digo que le respondí o no, no recuerdo. Pero lo raro es que el taxista tampoco le respondió a la mujer. Yo dije, a lo mejor están peleados. Entonces me seguía yo mensajeando con mi amigo y con la que era mi novia. Al llegar a mi destino, levanto la vista y ya no veo a la mujer. Caray. Y le digo al taxista, oye amigo, te puedo hacer una pregunta, porque para todo eso, a pesar de que yo ya había vivido eso en mi niñez, era escéptico. Siempre, nunca me gusta quedarme con la duda de nada. Entonces le digo al taxista, oye amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, me dice. Y le digo, oye, y la mujer que estabas llevando, le digo, ¿en qué momento la bajaste? Porque como yo venía con el celular, pues dije, a lo mejor no vi en qué momento frenó y la bajó, ¿no? Y me dice, ¿qué mujer? Ay, Y digo, pues Dios. la que estaba aquí en el asiento de copiloto, le digo. ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo, había una mujer. Por eso me subí atrás. Estar drogado, me dice. ¿Cómo voy a estar drogado? Le digo, si estoy viniendo a un campamento del templo, además no tengo vicios, hasta el día de hoy no tengo vicios. Le digo, no, amigo, había una persona en el asiento del copiloto. No me digas eso, me dice, porque por aquí han habido muchos accidentes y no me estés asustando porque yo me tengo que regresar solo. Te juro por Dios, le digo que había una mujer sentada en el asiento del copiloto. Bueno, Judith, el taxista ni me cobró. Se fue a todo lo que daba su carro. Yo caigo Pobre sentado. hombre. Ya. En ese momento yo caigo, siento que pierdo las fuerzas de las piernas y caigo sentado. De fortuna, mi amigo, ya le había yo avisado, sale por mí, me meten al campamento, los pastores hacen oración y me explican que muchas veces el mal te trata de alejar del bien cuando tú te quieres acercar. Lo más paranormal de todo esto, y siempre lo he dicho con mucho respeto, es que luego me enteré que, no sé si sea ella, y lo digo con todo respeto por si algún familiar lo escucha, luego me enteré que la esposa de uno de los taxistas de ahí se había quitado la vida meses antes. Ay, qué triste. Y era ella o no, no sé, pero yo vi a una mujer que solo yo vi porque el taxista no la vio, pero No la yo vio. platiqué con ella, yo la vi, la escuché, así como estamos platicando nosotros. Y Pero la no te voy viste a... normal, como una persona. Sí, Ok, sí, no te voy a decir que era porque he visto sombras y tiene otra apariencia, ¿no? apariencia. Pero esta persona se podría decir que es un ser de luz, porque la vi con un semblante tan bonito, una mujer guapa, Sí. así como estamos platicando, no se veía demacrada, no se veía diabólica, no, veía. una mujer Wow, normal. qué impactante. Oye, Antonio, a ver, tú dices que en los cementerios, bueno, de los lugares con más actividad o con más donde se mueve energías, tú dices que son los cementerios. A ver, platícame por qué, cuál es tu creencia, por qué crees que haya más actividad ahí que en un hospital, por ejemplo. Yo pensaría en un hospital. Mucha gente muere, mucha gente nace, hay mucho dolor, no sé, yo pensaría eso. Pero Sí, a ver, ¿tú qué opinas? yo creo que van a la par. Yo creo que van a la par, porque ahorita que mencionaste igual el hospital, también he hecho exploraciones aquí en Mérida hay un hospital que es el Hospital de los 500 Abortos, Dios. el cual está muy, muy fuerte de actividad y de presencia paranormal. De hecho, tengo pendiente ir con el enfermero maldito, que le mando un saludo. Sí. También vive allá, ¿verdad? Sí. Todos ustedes Es muy, viven allá, el documentalista y yo así que qué envidia, todos viven allá y yo tan lejos. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Ay, muchas La gracias. verdad es que somos muy buenos amigos. Yo siempre he dicho, el documentalista es mi padrino, por así decirlo. Él fue el que me dio la patadita a la suerte, muy agradecido con él.
Eric, muy amigo mío, pero igual, regresando a tu pregunta, yo creo que van de la mano. Igual en los lugares donde la gente fallece o donde la gente eh, descansa, por así decirlo, Así decirlo. hay una actividad Fíjate, muy fuerte. sí, fíjate, bueno, nada más así rápido hacerte un comentario. A mí me llaman mucho la atención los panteones. Pero los panteones para mí es algo que yo viajo mucho por mi trabajo. Entonces, de hecho, ayer acabo de regresar. Y cuando yo voy manejando, si yo veo un panteón, yo me paro y yo entro. O sea, si veo que está abierto, entro. No sé, es algo que me llama demasiada la atención. O sea, me paro a pensar, ok, esta persona murió. Por ejemplo, la tumba que me encontré ayer, antier, nació en el 1812. O sea, con tantísima historia. O sea, ¿qué no ha pasado ahí? Igual las iglesias, panteones, todo eso me llamó mucho la atención. Cuando yo una vez comenté de que ay, me gusta ir a los panteones, ay, qué loca, alguien, no me acuerdo quién me dijo, entonces yo se lo comenté a un amigo que es sacerdote, le dije, ¿por qué me llamarán la atención los cementerios? Y pues pensarán que estoy pues un poco loca, ¿no? Y me gustó mucho su respuesta porque me dijo, ¿por qué? Es Camposanto. Y yo, caray, o sea, es cierto. O sea, nunca me puse a pensar y me dice, tal vez tú encuentras paz ahí. Entonces digo yo, bueno, tiene mucho sentido lo que él me comentó, pero bueno, ahora sí ya te dejo que continúes tu historia. Sí, precisamente eso te iba a comentar. Los panteones, a mí igual me gustan mucho. Los panteones son camposantos, pero yo creo que sería interesante hacer un registro akáshico, ¿no? O estudiar nuestras vidas pasadas. Yo igual tengo la curiosidad porque a mí igual me llama mucho la atención y como bien mencionas, es ahora sí que camposanto. El detalle de los cementerios, bueno, al menos al que yo acudí, es que los utilizan para brujería. Enfrente del cementerio en el cual yo tuve esta experiencia, pues hay recintos de la Santa Muerte. Y hay gente, yo le tengo mucho respeto a la Santa Muerte. Yo tuve muchas anécdotas con la Santa Muerte. Le tengo mucho ¿De respeto. veras? Sí, que ahorita igual si quieres te platico. Le tengo respeto. Platícame, claro. Le tengo hasta cierto punto, le tengo un agradecimiento. Ok. No considero que sea una santa. No considero que sea una deidad tampoco. No considero que sea un demonio. ¿Cómo la catalogarías? Para mí es una entidad neutra. Tan es así que a mi criterio yo la pudiese comparar con un cuchillo. Un cuchillo en las manos de un chef sirve para hacer comida y en las manos de un asesino sirve para hacer daño. La Santa Muerte para mí es una entidad que cumple su función, la encargada de llevar las almas a su destino. Si te portaste bien, pues vas con el de arriba. Si te portaste mal, vas con el de abajo. Entonces, para mí, ese es mi criterio y a lo mejor estoy errado. Yo lo que yo pienso, Antonio del Castillo lo que considera, es una entidad neutra que como cualquier otra entidad quiere tener devotos, quiere tener atención. Entonces te va a cumplir lo que le pidas. Nada más que mucho cuidado con lo que le pides y cómo lo pides. Porque a diferencia de Dios, que Dios no cumple caprichos, las entidades sí te pueden cumplir caprichos. Y te lo dice una persona que por hacer las cosas mal se accidentó, teniendo a una santa, que ahorita te lo voy a platicar. Pero quiero regresar rápidamente para no perder el hilo a lo de los cementerios. Porque en el cementerio se hace mucha brujería. Y a mí me contaron algo muy impactante de ese cementerio, que una persona que se encargaba de hacer, todavía vive, no me quiso dar la entrevista, pero esta persona se encarga de hacer los detalles que se ponen en todas esas criptas, lápidas, cruces y todo eso. Y esta persona cuenta que un día otra persona va y le encarga una cruz y le dice,
De hecho, que se la dejó, le pagó la mitad y le dijo, mañana llévalo a tal cripta, a tal hora y te voy a dar la diferencia. Okay. Al día siguiente, él hace la encomienda, va al lugar y no había nadie. Va a hablar con los administradores y ellos le dicen, nosotros no nos hacemos responsables, no nosotros te lo encargamos. Él se quita molesto y al día siguiente como que le entra la espinita y dice, ¿no será que a lo mejor yo escuché mal? Voy a volver a ir. Vuelve a ir al lugar donde le encomendaron y ve a un grupo de personas que estaban llorando en esa lápida. Y le dice, bueno, pues son ellos los que me lo encargaron. Entonces llega y le dice, disculpe, traigo el encargo que me hizo tal persona. ¿Cómo? Le dicen, sí, es que me encargó una cruz. ¿Cómo era la persona? Entonces cuando él describe a la persona, una de las personas ahí presentes se pone a llorar y se desmaya. Y le dicen que había fallecido 15 días atrás. Wow. Entonces, yo creo que sí existen muchos temas de gente que a veces mueren de una manera trágica y no se hacen a la idea de que ya trascendieron y no logran trascender. Entonces, es ahí cuando la energía es fuerte, porque hay entidades malas que están buscando trascender o a quién hacerle daño para hacer ese cambio de vía. Cada vez que yo entrevisto a alguien o platico con alguien, aprendo cosas. Ahorita lo que tú me mencionas de la Santa Muerte, fíjate que tiene muchísimo sentido lo que tú dices. Yo he escuchado, no soy conocedora del tema, ni tampoco le rindo culto, le tengo hasta cierto punto respeto porque tengo un poco de miedo, me impone la imagen, no sé. Lo platicaba con Candy García, le mando un saludo, acabo de grabar con ella. Bueno, no acabo, más bien acabo de sacar el episodio que grabamos. Tengo muchos adelante, pero bueno. Y hablábamos precisamente de la Santa Muerte. Y lo que yo le comentaba a ella, porque yo tengo una historia que a mí me hicieron llegar, que me impactó mucho. La historia es acerca de esta entidad. Se le llama Azrael, es el dios el ángel de la muerte, me parece. Sí. Y lo comentábamos Candy y yo, ¿será la Santa Muerte la misma entidad que Azrael? Porque pues se supone que ese ser viene, ahora sí que cuando tú trasciendes o cuando te toca trascender, bueno, que todo el mundo vamos para eso, viene y efectivamente ha habido gente que la ha visto o lo ha visto, no sé si referirme a como hombre o mujer, pero es ese ser. Y de hecho esta historia que a mí me hicieron llegar, él le dice a una de las enfermeras, soy Azrael y el tiempo de ella ya es su tiempo. O sea, le dijo prácticamente que venía por esa persona en un hospital y la mujer muere. Entonces era nuestra plática que teníamos ella y yo, si era la misma entidad. ¿Tú qué opinas? Qué buena pregunta. Yo igual me la he hecho bastante. Mira, sabemos que la muerte como tal siempre ha existido, siempre ha sido venerada desde los mayas, en diferentes tipos de culturas, siempre se ha venerado a la muerte. Si nos vamos a Argentina, por ejemplo, en Argentina ellos veneran a San la Muerte. Y aquí en México es la Santa Muerte, ¿no? ¿Por qué la Santa Muerte? Porque hablan de eso, de una muerte santa. Sabemos que lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Regresando a lo que nos dice la Biblia, que nos habla del ángel Azrael, que es el ángel encargado, en realidad es que los ángeles pues no tienen sexo. Es lo que nos dice la Biblia, ¿no? O sea, no tienen sexo. Entonces, yo creo que hablar de la Santa Muerte es hablar de la muerte en sí. Aquí en México la crean como la Santa Muerte, pero eso ya es algo más nacionalizado. De hecho, la relacionan mucho hasta con la Virgen. Si nos damos cuenta, pues la Santa Muerte aquí le ponen su vestido como si fuese una virgen, que también pues no considero que sea lo correcto, la verdad. Uh-huh.
pero a mi criterio, digo, yo no quiero errar, no soy experto en el tema, yo considero que nada más le dan esa adaptación más mexicana, ¿no? Sí. Porque en otros lados la representan de diferentes maneras. Yo sí creo que sea, no quiero errar al decir un ángel, pero yo sí creo que es una entidad creada por Dios, que cumple su función. Cumple su función, ¿no? Inclusive esta plática yo la he tenido con el documentalista, al cual le mando un saludo, pero no precisamente de la Santa Muerte, porque para él la Santa Muerte es mala, tuvo una mala experiencia con ella, pero por ejemplo de Lucifer, del diablo. Ay, Dios. Y platicaba yo con el documentalista lo mismo que estoy platicando ahorita contigo, que el diablo cumple su función de diablo. Porque Satanás, ¿qué significa? El adversario. Sí. Entonces son todas esas adversidades a las cuales nosotros nos enfrentamos día con día, que alguien tiene que hacer y alguien tiene que castigar, como el yin y el yang. Entonces para mí, la Santa Muerte pudiese ser ese ángel, ese Azrael, que hay muchas versiones que dicen que él al momento de que iba por las almas y las abrazaba, él sentía el tacto y él pide a Dios ya no sentir el tacto y por eso se vuelve esqueleto. Dice que él no quería escuchar los lamentos y por eso él pues no tiene las orejas o los oídos. Wow. Entonces hay varias cuestiones de que por eso tiene esa forma calavérica, ¿no? Yo sí te puedo decir, para ti, para tu audiencia, que esa entidad sí existe y que hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, porque si pides te da. Y si Pero la te hablas, cobra también, ¿no? O sea, sí, nada es de a gratis, creo yo. es que yo creo que hay que tener cuidado de cómo se piden las cosas a cualquier entidad, ¿no? Definitivamente nada es de a gratis. Tú sabes también qué le vas a prometer. Eso sí. Y si tú pactas con ella y no le cumples, pues probablemente sí te castigue, Sí. porque pues estás haciendo un pacto, ¿no? Esta entidad sí existe, esta entidad sí te cumple las cosas así, súper rápido. Yo le llegué a pedir en su momento, porque a mí me regalaron una, yo la ¿En tuve, serio? y a mí se me manifestó, a mí me apagó las luces, o sea, sí, estuvo muy fuerte. El día que yo decido devolverla, me accidento, me despedazan el carro. Sin embargo, no se lo atribuyo a ella como responsable. Yo más bien lo atribuyo a un desconocimiento de cómo hacer las cosas. No lo hice de la manera correcta. Yo estoy agradecido con ella. A mí me cumplió una petición. Le tengo respeto. No le rindo un tributo o un culto como tenerla en mi casa o algo así, pero yo sí veo la imagen, sí le puedo prender su veladora, sí le tengo respeto, pero no considero que sea una santa. Ok, ok. No considero que sea una santa, definitivamente no. No considero que sea buena ni mala. A mi criterio no es buena ni mala. Mira, yo te comento, yo soy católica y yo respeto las creencias de las demás personas, ¿verdad? Yo le tengo respeto en el aspecto de que no quiero ni mencionarla, me da miedo. Entonces prefiero mantener eso, ahora sí que lo más alejado posible de mí. Te digo, yo soy católica, respeto las creencias, también creo que no es santa. Y te digo, bueno, le tengo hasta cierto punto respeto y prefiero no tocar mucho tema acerca de ella en el aspecto de que pues no quiero opinar algo que yo no sé, ¿verdad? Entonces, o sea, no quiero ni hablar ni bien ni mal porque pues no sé y prefiero mantenerme al margen. Entonces yo así como que en nombre sea de Dios, ¿no? Pero bueno, te iba a preguntar algo, Antonio, que creo yo que es muy importante para la audiencia. Ok, tú haces estas exploraciones, vas a estos sitios donde hay demasiada energía, pudiera ser a lo mejor alguna energía positiva, pero sabemos que
pues, energías negativas y muchas malas vibras. ¿Cómo haces para protegerte? ¿Tú cómo te proteges? Mira, te platico, no lo voy a platicar porque ya toda mi audiencia sabe lo que me pasó a mí. Yo crezco en una casa enseguida de un panteón. Mi papá era ateo, no nos habían bautizado. Mi papá iba al cementerio y retaba al diablo. O sea, muchas cosas que se fueron en mi vida, fueron pasando. Entonces yo inicio, por eso le puse Crónicas de lo Inexplicable, porque voy contando en manera cronológica mis anécdotas, mis historias. Pero cuando yo empecé con el podcast, porque me llamaba mucho la atención, empecé a ir a lugares embrujados y yo quería capturar. Entonces yo no me di consecuencias y me empezaron a pasar muchísimas cosas aquí en esta casa, que luego me entero que en esta casa vivió una señora que tenía cáncer y muere. Entonces, me pasan cosas y yo trato de encontrar una explicación lógica. Pasan las semanas, le pasan cosas a mi esposo, él no me lo dijo en su momento. Empiezo a sufrir una serie de cosas terribles aquí, a tal punto de que me quería morir, Antonio. O sea, yo ya no, o sea, me sentía miserable, era horrible. Y conforme conforme pasaron las semanas, pues llego a la conclusión que sí algo pasó, porque a los 2 días de que yo fui a un lugar embrujado aquí en Austin, yo tuve un sueño con parálisis del sueño, una masa negra, no, una cosa horrible. No me digas. Sí. Y a raíz de ahí, o sea, dije, no, este fue un sueño aislado, siempre he visto películas de terror. Mira, yo puedo dormirme con películas de terror, yo puedo ver El Exorcista, ya lo superé. Era una película que me dio mucho miedo porque la vi cuando era niña. Nada me asustaba, o sea, realmente te lo puedo decir, nada me asustaba. Yo iba al baño en la noche. Cuando me pasa esto, tenía un miedo espantoso porque yo sentía que alguien aquí, o sea, no puedo explicarlo. Solamente la gente que lo experimenta me puede entender. Entonces, mi pregunta hacia ti, ¿cómo haces para protegerte? Porque yo ya no regresé a ningún lugar embrujado. Yo había pagado pagué $200 por 2 boletos, uno para mi esposo, para dormir en un hospital embrujado que está aquí cerca en San Antonio. Pero como me pasó esto, yo no quería saber ya más nada del asunto. Y creo que es importante, pues, decirle a la gente, a la audiencia, que hay que tener cuidado porque estas cosas existen, las energías se mueven, las energías se pegan, las atraes. Y cómo hacer para protegernos de eso. ¿Cómo le haces tú? Qué buena pregunta. Hay varias cosas que te voy a decir ahorita con todo lo que me comentaste. De entrada, decirle a tu audiencia, como bien mencionas, que pues una de las frases de mi canal es que el que no creas no significa que no exista, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho respeto, aunque no crean, porque definitivamente, como bien mencionas, ¿no? Los que lo hemos vivido y sabemos que existe, pues se los estamos diciendo. Yo siempre me ha gustado comparar el fenómeno paranormal con el fenómeno de la depresión o de la ansiedad. Si tú vas con una persona que nunca ha sufrido una crisis de ansiedad o no sabe lo que es una depresión y le dices que tienes una crisis de ansiedad o una depresión, no lo van a entender. Lo mismo pasa con el fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal, como decía Paco Arias, creo que él me lo dijo, para darle también el crédito, es un fenómeno de vivencias, más que de evidencias, Sí. porque solo los que lo vivimos lo sabemos. ¿Cómo hago para protegerme? Mira, yo igual dejé de hacer exploraciones. Yo tuve una experiencia muy fuerte en la Cueva del Diablo. Yo me puse unas máscaras ritualizadas por satanistas sin saber, que ahorita te lo platico igual rápidamente, y a mí se me pegaron energías muy malas, a mí se me reventaban las llantas del carro, yo caí en depresión
Yo en mi adolescencia sufrí depresión, pero se me quitó, o sea, yo quedé bien, o sea, yo no había vuelto a tener una crisis de ansiedad, no había, pasaron 12 años y no sabía qué era eso, hasta que empecé con el podcast paranormal. Cuando yo regreso de Catemaco, a mí me dolía mucho la parte de aquí, detrás de la cabeza, tenía muchas ganas de llorar, me quería morir. Lo mismo me pasó. Qué horrible. Antes de irme a Catemaco, yo estaba muy motivado con el podcast. La estábamos rompiendo en redes. Y no es por hacerme no me considero el mejor, pero sí me considero que estábamos yendo muy bien, bastante bien. Y en ese viaje, al regresar, se rompe mi sociedad con el que era mi productor. Empiezan a pasar varias cosas que hicieron que el podcast empiece a venir abajo. Te digo, las llantas del carro se me reventaban, me fue mal económicamente, caí en depresión, caí en ansiedad y tuve la parálisis del sueño, que no es parálisis del sueño. Por eso cuando mencionaste lo de la parálisis del sueño, yo te dije, si te diste cuenta, me impactó, porque cuando a mí me pasa todo esto, yo se lo comento al documentalista y se lo comento a Laura Moley, que le mando un saludo. Laura Moley es una sacerdotisa satánica. La que entrevistaste con documentalista. Ándale. Ok, con la sí que lo subí. vi. Paco Arias. Ella ya estuvo 2 veces en el estudio, amiga mía. Yo quería las 2 opiniones. Alguien cercano a Dios y alguien cercano al diablo, ¿no? Y a los 2 les pregunté. Y los 2 coincidieron en algo. No debiste hacer lo que hiciste. Porque para todo esto, rápidamente te platico, yo llego a Catemaco y quiero entrevistar al brujo mayor de Catemaco. Él estaba de viaje, pero le marco por teléfono y me dice, te doy la entrevista en línea, así como esta, pero te doy permiso de que entres a mi recinto. Él tiene un recinto muy bonito que a la entrada pues tiene una capilla dedicada a la religión católica, donde está la Virgen, los santos y todo. Sigues caminando, tiene una dedicada a la muerte, a la Santa Muerte. Luego tiene un museo de lo paranormal, en el cual él tiene una mezcolancia de todos los tipos de santería, religiones y brujería. Wow. Y luego tiene él la réplica de la Cueva del Diablo, donde él tiene un Lucifer de 3 metros, donde él hace pues sus cultos. Y tiene aparte una cruz invertida en el 6º recinto, que es donde hacen los sacrificios el 1 de marzo de cada año, donde se hacen los rituales de brujería. Bueno, yo entro al museo. A mí me encantan las máscaras, como te podrás dar cuenta. Sí, ya me di cuenta. Y le digo a la persona que nos está dando la entrevista, ¿le puedo tomar unas fotos a las máscaras? Sí, me dice. Él la saca de la vitrina, está en una vitrina así como esta. Le tomo la foto y no contento, con el afán a lo mejor tonto de querer grabar un buen contenido, le digo, ¿me las puedo poner para unas tomas? Y la persona me dice, si quieres. O sea, pero es de si quieres, híjole, significaba algo, ¿no? En ese momento, de hecho, para que los de tu audiencia vayan a verlo, en el intro de mi canal, si prestan atención, aparece la Cueva del Diablo y aparece una persona con la máscara del diablo haciendo tú así. Soy yo. Yo me puse estas máscaras, me puse 3 máscaras, Judith. Y hay otra máscara con la que salgo, que es una máscara como de una bruja, y en la parte de atrás se ve una cruz invertida. Pues en esa cruz invertida se hacen los sacrificios de animales el 1 de marzo de cada año. Ahí es puro ritual satánico. En Catemaco, 8 de cada 10 personas o creen en la muerte o creen en el diablo. Solo 2 de cada 10 personas creen en la religión católica o cristiana. Entonces, cuando yo salgo de ahí, pierdo, no 1, 2 veces los boletos de avión. Nos tuvimos que regresar en autobús, perdimos las maletas, me peleé con el que era mi productor, todo el camino vine llorando,
con una ansiedad, como que yo hubiese hecho algo malo. Sentía como cuando subes a alguien a tu espalda, como que estuviese yo cargando a alguien. Horrible. Llego acá, se lo comento al documentalista, llamo Ley, y ambos me dicen que tengo que hacer una semana de limpias, que yo recite el Salmo 23 y el Salmo 91, que son muy poderosos, que yo me bañe con agua bendita y con sal. Y lo hice. Pues al 7º día pasó lo de la parálisis del sueño, que no fue parálisis. Yo me acuerdo que en la casa de todos ustedes, yo estaba durmiendo y a mi lado derecho veo una sombra negra, como de 2 metros, completamente negra. No se le veían los ojos, no se le veía nada. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que olía delicioso. Olía a perfume de millonario. Un perfume que si yo lo oliera el día de hoy, me lo compro. ¿En serio? Un perfume delicioso, Judith. Tan varonil, tan rico ese aroma, que a mí me impactó, pero me dio mucho miedo. Entonces yo recuerdo que yo crecí en la iglesia, yo daba clases de música en la iglesia, yo hice mi primera comunión, estoy bautizado por la iglesia católica, entonces yo quería rezar, me acuerdo que quería rezar el credo y se me trababa la lengua y no podía, quería gritar, hablar, no podía. Entonces, como abogado, estoy acostumbrado a que siempre dejo mi celular del lado izquierdo de la cama, porque me pueden hablar por una emergencia o algo, ¿no? Entonces, recuerdo que estiro la mano izquierda, tomo mi celular y al momento que agarro el celular, esto desaparece y se va por debajo de la puerta. Yo me levanto, prendo la luz y, oh sorpresa, ¿sabes por qué sé que no fue parálisis del sueño? Porque la cama, Judith, estaba empujada como lo empujó esta sombra. Ay. Entonces, ya luego preguntándole a las 2 personas que he entrevistado que son sacerdotistas satánicos, ¿quién crees que se me presentó? ¿Quién? No puedo decir que Lucifer, porque estaría mintiendo, pero sí te puedo decir que era un demonio, porque ellos que han pactado, que dicen que lo han visto, dicen que huele muy rico. ¿En serio? Y sí, es un aroma muy rico, muy varonil, a millonario, a gente... A un perfume rico. A un perfume delicioso. O sea, yo si pudiese me lo compro. O sea, huele riquísimo. Válgame. ¿Cómo me protejo? Pues al día de hoy yo tengo un tetragramatón que está consagrado y tengo también una medalla de San Benito que me dio el documentalista. Ok. Sí. Ay, jole, mira, ahorita que dices eso me acaba de pasar, Antonio. Ahora que estuve de viaje, hace 2-3 días, le platiqué a mi esposo, le platiqué a un amigo que es sacerdote, le platiqué a mi mamá. Soñé, haz de cuenta que el mismo parálisis del sueño, pero yo estaba acostada de lado. Claramente sentí que alguien, ay, bien horrible, que alguien se acostó atrás de mí, enseguida de mí, pegado, pero era, o sea, yo lo veía de reojo y era algo negro. Era una silueta negra y me agarraba y yo me quería mover y no podía. Y yo rezaba y rezaba y rezaba y rezaba. O sea, yo sí me acordaba de rezar, pero no se iba, no me soltaba. Desperté horrible. ¿Y qué crees? ¿Cuál crees que era la hora cuando desperté? Las 3. Déjame te digo, en el reloj de ahí que había en el hotel eran las 3, de 3:37 cambió a 3:38. Pero en la mañana cuando me estaba listando me di cuenta que estaba adelantado como 4 minutos. Entonces, o sea, bien horrible porque a esa hora me desperté con la cosa de que me quería mover y no podía. Y tenía, pues hace 2 años precisamente que me pasó lo que te comento, lo de
lo que yo vi era una masa negra, o sea, no era ni figura, no estaba parada, no, era una masa negra que venía así flotando, que entraba por la por la puerta de mi recámara y se venía así posicionando aquí encima de mí, o sea, era algo negro, una masa negra, muy feo, muy feo. Entonces yo dije, ya jamás voy a volver a ir a esos lugares porque pues realmente la pasé muy mal, muy, muy mal. Y luego después mi esposo, como no me decía ni una palabra, cuando yo saqué mi episodio, alguien de su trabajo que habla español le dijo, oye, pues, ¿qué pasó en tu casa? Y mi esposo, ¿qué pasó de qué? Entonces vino y me preguntó, ¿qué pasó? Y le dije, mira, tú no me quisiste decir tu opinión, me pasaron un chorro de cosas que yo no le dije a él. Y después él me dice, es que ahora que me dices, me pasaron muchas cosas y me empieza a platicar todo lo que le pasó, incluso hasta hace poquito, hasta siguen pasando cosas aquí. El otro día dejé conectada mi computadora del trabajo porque ya la pila no le dura y lo dejé conectada. Eso es lo que hago diario no diario, cuando voy a la oficina, que son 2, 3 días a la semana, la conecto en la noche para que no amanezca desconectada. Te voy a mostrar algo ahorita, A ver. rápidamente. Sí, Para tu muéstrame. audiencia. Muéstrame, ¿qué es? Ay, Dios, un troll. Ay, Dios, qué feo está. ¿Qué es eso, Antonio? Válgame. Esto es un duende. Es un duende que a mí me regaló un amigo, porque es mi amigo. Por eso lo acepté también, porque sé que viene de una persona que no tiene malas intenciones, el buen Luis Domenzaín, al cual le mando Sí, he visto, le mando sí. un saludo. Un saludo. Pero este duendecito que ven acá me ha dado unos sustos en el estudio. Entonces, discúlpame que te haya interrumpido. No. Lo mostré porque te voy a platicar algo ahorita que mencionaste que te han pasado cosas en el estudio. Pero sigue. No, así, o sea, yo había dejado, eso pasó ayer, antier. No, pues ayer, de hecho ayer que llegué de viaje, la dejé conectada y amaneció desconectada. Y yo, o sea, y no es así como que de magnético que se haya, no, yo la dejé conectada y amaneció desconectada. Y yo, ¿qué está pasando? Aquí nada más vivimos mi esposo y yo. O sea, no, ¿quién la iba a desconectar? O sea, le pregunté y me dijo, pues claro que yo no te la iba a desconectar. Pero bueno, continúa porque yo pues puedo durar aquí horas hablando de todo lo que me pasa. Es muy interesante. Ya luego, si me permites, igual te voy a entrevistar para mi Ay, canal. sí, Porque sería un honor. No, el honor es mío, muy interesante la plática. Pues yo creo que para mencionarle a tu audiencia, yo creo que no jueguen con esto. Bueno, pues tú sabes lo que yo publiqué hace unos días, bueno, ¿Y qué como 3 pasó? semanas, Platícanos. en el cual pues me mandaste mensaje porque yo puse que el podcast salvó mi vida. Sí. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo hasta el día de hoy, y lo digo abiertamente, después de que me adentré a todo esto, sufro depresión, sufro ansiedad. Ya lo estoy tratando, ya me siento mejor, ya regresé a mis actividades del ejercicio porque lo dejé mucho tiempo. Descuidé mi alimentación, o sea, no tenía ganas de nada, ni siquiera del mismo podcast que me amo el podcast, es mi salida, yo también lo amo. Es mi vida, o sea, la gente no entendería lo que significa para nosotros ver un suscriptor más, un like más, es hermoso salir a un lugar y que te reconozcan. A mí, bendito Dios, me ha tocado que me han reconocido y es muy bonito. ¡Qué padre! No, a mí todavía no, pero ya te tocará porque tienes contenido muy, muy bonito, ¿no? Entonces, pues nada más, yo creo que como mensaje, tener mucho cuidado. Estas entidades de bajo astral se alimentan de eso, de la energía. Hay vampiros energéticos que podemos cargar, ¿no? Y bueno, pues regresando a lo del estudio, pues sí han pasado muchas cosas, bastantes díganos, cosas. porque yo estoy con la cosa de que
mira, a veces estoy tan ocupada trabajando que veo en el WhatsApp veo todas las mensajes y digo, ay, quiero ver, pero a veces pues no puedo leer en el momento, estoy en juntas o ando viajando. A ver, platícanos, ¿qué fue lo Aquí que atrás de pasó? mí hay un Baphomet, no sé si logran verlo. Sí. Sí, Bueno, sí. ese Baphomet yo lo adquirí a la mamá de una persona que estuvo con nosotros, que entrevisté. Pero cuando yo entrevisté a la sacerdotisa satánica, para que vayan a ver la entrevista, el Baphomet está en el centro de la mesa. Ok. Y ella empezó a hacer un ritual. Ella mencionó que es nada más como que para que sus deidades, sus demonios, la orienten. Pero desde que pasó eso, no sé cuál de todas estas figuritas de allá cargó algo. ¿En serio? Porque a pesar de que ya me cambié de estudio, cuando toco temas muy fuertes, pasan cosas en el estudio. Y ya no es el mismo estudio. Y eso no me van a dejar mentir. Tomás Zavala ya me entrevistó. Él escuchamos psicofonías. Genaro igual. Con Genaro me estaba entrevistando y Genaro me dijo, oye, hay alguien más detrás de... ¿Hay alguien más contigo? Veo una persona atrás. No había nadie. El buen Quique Huerta, con él, inclusive él tuvo que parar la entrevista un momento porque se escuchó como le golpearon a él su puerta y luego él vio una sombra parada detrás de mí. Se escucharon psicofonías en la grabación. ¿En serio? Entonces, a mí me dijo un brujo de Catemaco que yo soy una persona que está protegida. No me acuerdo si me dijo 7 ángeles y 12 demonios o 12 ángeles y 7 demonios, algo así. Y eso se lo pregunté yo al documentalista y el documentalista me dice que puede ser que esté protegido por algún arcángel que tiene una legión de ángeles muy poderosa o viceversa, algún demonio que tiene su legión, ¿no? Entonces, me han pasado muchas cosas que yo creo que es lo que tu audiencia está esperando para no dar tanta larga. Hace unos días yo publiqué, como bien mencionas en el grupo, que no sé qué hice, o sea, yo mandé y dije, creo que la regué, en el grupo lo mandé, no sé qué hice. Este estudio yo decido ponerlo independiente de mi casa por lo mismo de que se tocan temas fuertes. Lo raro es que no he tenido invitados ahorita más que pura colaboración en línea, pero subí un episodio en el cual el episodio se titula El diablo me obligó a hacerlo. Sí, lo vi. En ese episodio es un pequeño documental en el cual pues yo menciono un caso que es El juicio del diablo que está en Netflix. Ujú. Pero investigando para este episodio, yo me adentré, a mí me gusta mucho investigar, me adentré y empecé a ver ahora sí que los expedientes reales y empecé a reproducir los audios reales de este exorcismo. Ay, Dios. Entonces, yo por mi trabajo empecé a editar muy tarde. Normalmente siempre edito en las madrugadas, es la hora en la que puedo. Okay. Y eran las 2 de la mañana y en la narración yo dije varias veces, el diablo me obligó a hacerlo. El diablo me obligó a hacerlo. Yo lo decía muchas veces. Ay. Bueno, este estudio antes era un consultorio de la tía de un amigo a la cual yo le vi un asunto jurídico. Y como agradecimiento de que se perdonó una deuda muy grande de 420,000, pues ella me da este consultorio. Oh, wow. Pero este consultorio colinda, es un cuarto que tiene baño, o sea, está perfecto para estudio porque tiene un baño independiente y todo, ¿no? Pero colinda con una casa, que en esa casa todavía no se pasa a vivir nadie, pero se quiere pasar a vivir mi amigo, el buen Alejandro, que le mando un saludo. Entonces él a veces viene, yo estoy editando, él entra al estudio, nos llevamos bien, o a veces él está en la casa. Y eran las 2 de la mañana y empiezo a escuchar ruidos en la casa, así como que empiecen a sentar vasos, platos. Y yo dije, a lo mejor vino algún familiar de él, porque sus familiares viven cerca y tienen las llaves. Se me hizo completamente normal, porque no suelo ser miedoso, si no, no estaría hablando de estos temas. Exacto. Pero ya luego era tanto el ruido que hasta me molesté y dije, contras, o sea, ¿por qué ahorita que estoy editando, no? Entonces salgo, me asomo, porque hay un pasillo que colinda, salgo al pasillo, entro a la casa, oh sorpresa, no hay nadie. Wow.
Y yo dije, ¿será que a lo mejor son los vecinos, las casas aledañas? Bueno, me vuelvo a poner los audífonos, sigo editando Ajá. y empiezo a escuchar otra vez así los ruidos fuertísimos. Me asomo para ver si no están tocando la puerta. No había absolutamente nadie. Me da miedo, apago todo y cuando estoy cerrando la puerta del estudio se empiezan a escuchar los ruidos dentro del estudio. Caray. Que ahorita que te lo estoy contando ya me está dando miedo, ¿no? Ay, Pero fue por eso que mandé el audio, y 15 días antes yo entré y vi estos ojitos en el baño vi estos ojitos y yo pensé que era un gato, pero pues la forma no era forma de un animal. Eric me dijo, regrésate, grábalo. No, papito, le dije, no. Entonces, sí existe, definitivamente sí existe. Y pues ya siendo abogado, si quieres te platico la anécdota más fuerte que tuve. Ay, caray, a ver, platícame. No me vayas a decir que es como la película de Nefarious. ¿La viste? Sí, la vi, es algo A ver, más fuerte. Ay, Dios, a ver. Mira, el tema de los exorcismos es un tema que a mí me llama mucho la atención y me da mucho miedo. También a mí. Bastante miedo. De hecho, aquí en el estudio yo tengo, pues, a ver, para tu audiencia. Ay, Dios. Esta es la del exorcista, de Emily Rose. Impacta. Uh-huh. Me gusta mucho el tema del exorcismo. Sí. Me llama mucho la curiosidad. Porque yo no creía que una entidad se te pudiese pegar. Pues más que pegar, que o sea... Bueno, en el caso de un exorcismo, bueno, entra, ¿no? Ahí les voy a platicar a tu audiencia algo muy impactante. Muchísimo antes de que se suscite mi podcast, El Lado Oculto y todo esto, y qué bueno que todo esto que cuento me pasó antes y que lo platiqué, porque si no la gente pensaría que me lo estoy inventando como mi canal. Sin embargo, pues no, me pasó mucho antes y hay gente que te lo puede decir. Yo siendo abogado hace como, el podcast tiene apenas un año, esto pasó hace como 3 años. A mí me habla una persona y me dice, licenciado Antonio, me recomendaron con usted ve asuntos penales. Sí, le dije, yo soy especialista en derecho penal. ¿Me puede dar una asesoría? Claro que sí, le digo. Nada más que no quiero ir a ninguna oficina ni a ningún lado. No importa lo que me cobres, pero quiero que vengas a mi domicilio. Sí, le digo, damos ese servicio nosotros, de ir al domicilio. Llego al domicilio, que está aquí en Mérida, Yucatán, y al momento de llegar, esta persona vive en la esquina de la cuadra. Uh-huh. Yo llego, estaciono mi carro y veo en la entrada lo que hoy ya sé que es un bastón de mando. Que para tu audiencia, los que no sepan qué es un bastón de mando, pues era literal un bastón, el cual en la parte de arriba del bastón tenía una cabeza de una cabra negra cortada. Y cuando digo cabeza, no es la figura, es la cabeza del animal sacrificado. ¿En serio? Y en la parte de en medio de ese bastón tenía una cabeza de una gallina negra. Ay. Yo veo esto, no estaba adentrado a nada de esto paranormal, y debo confesarte, Judith, que me dio mucho miedo. Entonces, cuando veo eso, ahora sí que siempre lo digo como la chilindrina, ¿no? O sea, yo lo veo y empiezo así como a darme la vuelta para irme. Pero esta persona pues ya me estaba esperando y tenía cámaras, o sea, en su domicilio. Entonces, obviamente ella vio que yo llegué. Y sale y me dice, abogado, pásate, estaba esperando. Y yo, trágame tierra, ¿no? Híjole. Bueno, pues, cuando voy a entrar al domicilio, de mi lado izquierdo veo unas piedritas como de este tamaño, negras, a las cuales les tenían pintado una carita con cera gris, como la película de Wilson,
el náufrago que sí. le dibuja así, bueno, así unas caritas, ¿no? Y yo tengo dos cosas, soy muy curioso, soy muy preguntón y no me gusta quedarme con la duda, ¿no? Entonces le digo, disculpe, ¿y esas piedritas? Y me dice, no, se empieza a reír, no, abogado, me dice, eso que viste son los demonios de mi religión. Y lo que viste en la entrada, me dice, es un bastón de mando. Mi esposo y yo somos de la religión Yoruba y Palo Mayombe y mi esposo es Tata, africano. Pero no perdamos el tiempo, pasa, me dice, nada más te voy a pedir que por favor te quites los zapatos. Ah, ok. Yo me quito los zapatos, entramos al domicilio, nos sentamos en la mesa, empezamos a platicar su asunto jurídico. Y en ese inter de la plática volteo a ver y veo que de mi lado derecho hay una muñequita de tela color café, como si fuera una piel morena, con vestidos de colores, muy bonita la muñequita con sus collares y todo, ¿no? Y le digo, qué bonita, yo para hacer plática, le digo, qué bonita muñeca, ¿no? Y se voltea y me dice, no, abogado, me dice, no es ninguna muñeca. Eso que estás viendo allí es mi mamá. Y yo así de, ¿cómo? Le digo. No sabía si reírme o ya sabes lo que le digo, ¿cómo? Ajá, ¿cómo? Le digo. Disculpe mi ignorancia, le digo, pero ¿cómo? Y me dice, no, lo que pasa es que en nuestra religión tenemos la costumbre de que ponemos una parte del hueso o del cabello o del cuerpo de nuestros familiares fallecidos dentro de esos muñecos. Y gracias a eso, me dice, yo puedo ver y hablar con mi mamá. Es más, me dice, a veces la veo caminando por acá. Santo Cristo. Y yo así de que, ¿qué hago acá? Ya sabes. Termino de platicar con ella, ya no quise seguir preguntando. Le doy el presupuesto, era un presupuesto elevado. Y normalmente cuando son presupuestos elevados, se les da facilidades de pago. O sea, yo le digo, me puedes dar un pago inicial y me vas pagando mensual porque sabemos que el proceso pues no se va a resolver en un mes. Sí. Y ella me dice, no, abogado, me urge, vente mañana, te voy a dar toda la documentación y te voy a dar todo el pago. Bueno, pues para mí mejor, ¿no? Pues sí. Al día siguiente llego al domicilio, me da la documentación, me da el pago y cuando me paga, me hace así. Con una mano me agarra la mano y con la otra mano me toca el hombro. O sea, con una mano me sostiene la mano y con la otra me toca el hombro. Y me dice, abogado, tenemos un trato. Pero cuando me dice tenemos un trato y me agarra el hombro, Judith, yo siento una corriente eléctrica por todo el cuerpo. ¿En Así serio? como cuando chocas con alguien y te da ese toquecito, ¿no? Wow. Y yo como que me impactó, pero dije, puede ser coincidencia, me estoy sugestionando. Lo dejé pasar. Bueno, pues no se hizo esperar. Esa misma noche yo me acuesto a dormir y empiezo a escuchar murmullos, como voces de lenguas africanas que empezaron a hablarme al oído. Despierto y veo una sombra, pero esta sombra, a diferencia de la que te dije de la parálisis del sueño, esta sí tenía rostro de una persona de tez morena. Entonces yo veo la sombra, me ve como que abre la boca, así como que se impacta y desaparece. No. Yo estaba muerto de miedo. Me levanto, prendo la luz y dije, me estoy sugestionando, cálmate. Lo dejé pasar, al día siguiente no pasó nada. Al segundo día yo estaba almorzando, ni siquiera de noche, en un centro comercial. Y no sé si a ti te ha pasado o a tu audiencia, que a veces estás comiendo y sientes como que alguien te está observando. Sí. Entonces levanto la mirada y vuelvo a ver esa sombra. Y que me ve, como que se asusta y desaparece. Como que cuando yo la veía se asustaba de que me daba cuenta de verla y desaparecía. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, porque dije, estoy quedando loco, ¿qué me pasa? Tomé hasta ansiolíticos y todo, porque por la carrera de abogado pues hay mucho estrés. Mucho estrés, sí. Y nada.
Lo paranormal de todo esto es que a los 6-7 meses sale la resolución del caso favorable, gracias a Dios. Voy y le doy la resolución, me vuelve a dar la mano y me dice, abogado, con eso concluimos. Y desde ese día dejé de ver esa entidad. Ahora me vengo a enterar, ya estudiando más, que en la religión Palo Mayombe trabajan con entidades, trabajan con muertos, y me tenía pegado una entidad. ¿En serio? Sí. Y si alguien de tu audiencia es de la religión o sabe algo al respecto, que lo pongan en la caja de comentarios. Sería interesante leer sus comentarios. Sí, claro. Si alguien sabe, obviamente que sí sería de mucha ayuda. Ay, bueno, qué impactante historia, Antonio. Híjole, así, ahorita que dijiste que fui con un psicólogo, un psiquiatra, haz de cuenta que yo le hablé a una psicóloga porque ciertamente que uno tiene sus problemitas, ¿verdad? Pero eso lo traté con otra psicóloga. No, yo le hablé a una, o sea, preguntándole, yo quiero que me diga si yo soy bipolar, porque yo ahorita estaba muy bien y el día siguiente era una ansiedad, era un llorar. Bueno, mi esposo me decía, pues, ¿qué es lo que te pasa? Y así como llegó, se fue. El día que fui a la iglesia con el sacerdote, traje agua bendita, se fue, porque pues tengo una amiga que su hija tiene percepción extrasensorial y ella le pasan demasiadas cosas, ha estudiado tanto que ella ya sabe cómo lidiar con este tipo de cuestiones. Ella me empezó a decir qué hacer, cómo hacer las oraciones. Entonces, claro, o sea, uno dice, me estoy volviendo loca o loco, debe haber una explicación científica, estoy enferma. Así pensé yo, dije, voy a necesitar medicamento controlado, esto es depresión, ansiedad y es un químico en el cerebro que hace que tú tengas esos síntomas. Gracias a Dios no necesité nada de eso. Y así como llegó, pum, se fue. Entonces eso a mí me da otra confirmación de que efectivamente algo inexplicable, algo paranormal me pasó, porque esas enfermedades no se te quitan de un día para otro. O sea, llevan su proceso, ¿no? Para poder sanar. Híjole, Antonio, pues no sabes cómo disfruté la plática. Mira, estaba toda nerviosa con tu plática. Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo. Ya vamos 1:38. Quiero decirle a mi audiencia, si llegaron hasta aquí, por favor, hagan sus comentarios. Vayan al canal de Antonio, El Lado Oculto. Dinos tus redes sociales, Antonio, para que la gente vaya y cheque tu contenido. Claro que sí, no, pues antes que nada agradecerte, igual agradecer a tu audiencia por quedarse hasta el final de esta maravillosa entrevista. Mis redes sociales están como El Lado Oculto, así estamos en todas las plataformas, El Lado Oculto, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Ok, perfecto. Vayan y chequen su contenido. Y si les gustó, vayan y califíquenme con 5 estrellas o las estrellas que consideren, también en Spotify. Y ya saben que, bueno, estoy tratando de hacer más contenido en YouTube. Sigo aprendiendo de ustedes. Les mando un saludo a todos los del grupo. No quiero mencionarlos. No voy a acabar si los menciono. A todos les mando un saludo muy afectuoso. Gracias, bendiciones a todos, a toda la audiencia. Y nos vemos en la siguiente Historia Inexplicable. Gracias.